Entonces ha venido hablando de autoridad, autoridad de los ancianos, autoridad de las ancianas, autoridad de las viudas. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Dios va a demandar aquí que los consideremos con respeto. El respeto implica que hay una autoridad. Ahora bien, Pablo en este pasaje está retomando un tema que era muy importante tratar a la luz de todo lo que hemos venido viendo en esta epístola. Y es con respecto a los ancianos y maestros de la iglesia. Recordemos que en esta epístola, Pablo ya se ha encargado, por un lado, de aquellos falsos maestros. Algunos los ha expulsado, Himeneo y Alejandro, y otros han tenido que ser exhortados por Timoteo. Todo esto porque estaban enseñando herejías. Pero por otro lado, era necesario también ordenar y establecer los requisitos de todos aquellos que anhelaban ser pastores dentro de la iglesia. Por su parte, la iglesia también debería de hacer su parte al poder distinguir esas características en todos aquellos que pudieran en un momento dado anhelar para dicho oficio. Una vez que ellos pudieran identificarlos, entonces podrían proceder a la elección de tal o cual anciano. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo va a añadir dos aspectos que van a ser sumamente importantes para la restauración completa del liderazgo en la iglesia. Una restauración mayor dentro del liderazgo de la iglesia. Los dos aspectos que toma Pablo son los siguientes. Número uno, la responsabilidad de la iglesia de honrar a los ancianos, que es particularmente lo que vamos a ver el día de hoy. La responsabilidad de la iglesia de honrar a los ancianos. Y el segundo punto, que es muy importante, son los procedimientos necesarios para la disciplina de un anciano. Y el punto es el siguiente, del segundo punto. Cuando uno ve eso, diría, bueno, sí, creo que Pablo está siendo un poquito serio y severo con respecto a los ancianos. No, más bien Pablo, hablando de los que verdaderamente diríamos, de acuerdo al contexto de las viudas, de los que verdaderamente son ancianos fieles al Señor, les quiere tener un cuidado especial para que no los estén difamando y estén perdiendo mucho su tiempo. Por eso les dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Eso lo veremos en la siguiente sesión. Ahora bien, retomamos las palabras del apóstol Pablo del versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, dice el apóstol, en predicar y enseñar. En primer lugar, entonces, estamos viendo que el apóstol Pablo está mandando a la iglesia a recompensar a los ministros, a los ancianos que son fieles. Y hemos comentado que la palabra anciano y obispo son diferentes nombres de un mismo oficio, junto con el término pastor. Ellos se encargan tanto de gobernar como de predicar y enseñar la palabra en la iglesia. Ahora, para seguir contextualizando lo que Pablo está haciendo, nos muestra esto una difícil situación que se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso, pero no solo en la iglesia de Éfeso. Se estaban viviendo esta circunstancia en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Tesalónica, en fin, en varias de las iglesias el apóstol había podido ver que había problemas. Él podía ver que había habido un descuido de los miembros de la iglesia hacia los ancianos, y por eso Pablo manda que reconozcan a los pastores que trabajan diligentemente, y lo voy a volver a enfatizar, es el énfasis de Pablo, de los que trabajan diligentemente en gobernar bien su iglesia. Así como solo las viudas deberían ser honradas, tú recordarás, sí y solo sí cubrían ciertos requisitos. Dentro de estos requisitos, el versículo 10 decía, de este capítulo 5, que las viudas tenían que ser no menores de 60 años, esposas de un solo marido,
que hayan lavado los pies a los santos, que hayan sido hospitalarios y que hayan hecho el bien a los afligidos. Si cumplían con estas características, podían estar en esa lista que el apóstol Pablo había dicho de las ancianas, que entonces podían tener cuidado y sustento por parte de la iglesia. Ahora, a la luz de esto queda más claro entonces cómo Pablo ahora dice que lo mismo, de la misma forma, solo aquellos que por un lado ya hemos visto en 1 Timoteo 3, cumplen con los requisitos que el Señor ha establecido para ejercer la posición oficial de anciano, pastor u obispo dentro de la iglesia. Esa sería la primera parte, pero ahora lo que vemos, la segunda parte, de acuerdo al apóstol Pablo, que por otro lado también se conduzcan fielmente en todos los asuntos dentro de la iglesia. Entonces, si cumplen con los requisitos, cumplen con los asuntos de la iglesia, dice Pablo, estos deben ser honrados. En Éfeso podemos ver con mayor claridad esta distinción. ¿Por qué Pablo la hace? Entre aquellos pastores que, a pesar de que había en ese tiempo, pudimos ver una gran oposición, estaban ellos desempeñando fielmente su ministerio, estaban gobernando bien, estaban leyendo las escrituras, enseñándolas y exhortándoles en la iglesia como fieles ministros de Cristo. Por otro lado, estaban los ancianos que era necesario exhortar, porque estaban predicando, por un lado, falsas doctrinas, doctrinas de demonios y tantas otras herejías. Así entonces, los ancianos fieles deberán continuar una y otra vez tapándoles la boca, predicando contra esas herejías de estos falsos maestros. Tiene sentido ahora más lo que habla el apóstol. Por un lado, tenían que mantenerse fieles y constantemente taparle la boca a estos falsos maestros. Y este asunto no solo termina aquí, ni solo lo que ya Pablo nos ha hablado a lo largo de la escritura, de este libro. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 5, vuelve a tomar el tema de estos falsos maestros cuando dice de hombres que, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces Timoteo, de alguna manera, y todos los pastores deben de estar atentos a todos estos hombres para frenar las herejías. Esto por un lado. Por eso decía, es muy fácil poder distinguir entre un buen pastor al lado de estos herejes, hijos del diablo, es muy sencillo. Pero vamos a ver que a la luz de lo que Pablo quiere decir es un poquito más difícil de tratar de discernir qué implica en un momento dado que gobiernen bien. Pero para poder entender que gobiernen bien, debemos recordar que Pablo ya lo había mencionado en el capítulo 3, versículo 4, cuando le dice a aquellos que anhelen obispado que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y no solamente habían utilizado el término que gobiernen ahí, sino también que gobiernen bien los diáconos. En el versículo 12, cuando les dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, a lo que vamos están usando el mismo término, pero ya llegó la realidad, ya no es solo un anhelo, ahora ya están en el ejercicio de su ministerio. Si estos hombres se conducieron correctamente en el gobierno de sus hogares, con sus hijos, con sus casas, entonces estos hombres van a estar más ejercitados, más capacitados para poder gobernar, mismo término, cuidar de la casa de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, oye, ¿y cómo podemos en un momento dado identificar cuando un pastor está gobernando bien? Y yo solamente dije una pequeña síntesis, una pequeña definición para que la podamos tener con claridad. ¿Cómo podemos identificar a un pastor que gobierne bien? Fundamentalmente, cuando está desarrollando todos sus deberes sin apartarse de los principios establecidos en la Escritura. Suena bien, ¿no? Y así ya no hay tanto problema de decir,
que implicaría. Todos los deberes sin apartarse absolutamente de los principios bíblicos. Sin embargo, está sumamente general la definición, así que vamos a tener que decir algunos aspectos importantes que forman parte de lo que es el gobierno de la iglesia. En la medida que cada uno entendamos cuál es el trabajo y por qué Pablo está demandando el reconocimiento, tendrá más sentido lo que veamos más adelante. Entonces, ¿qué aspectos importantes forman parte del gobierno de la iglesia? Número 1, no están en orden de importancia. Número 1, presidir en las reuniones, la reunión del día del Señor, la reunión de la reunión, una vez que sea restablecida, de oración corporativa. Recordemos que la reunión de oración corporativa tiene que ver con una guerra espiritual donde principalmente estamos pidiendo por el avance del reino de los cielos. Sí pedimos de repente, por un enfermo, por alguien que tenga una necesidad, pero lo principal es el avance del reino de los cielos. Señor, venga tu reino. Y es lo que estamos clamando, entonces debemos de estar al frente. Pero no solamente en eso, sino también en la enseñanza y en la exhortación por medio de la Escritura, que ya en sí mismo es un trabajo arduo, como lo veremos más adelante. Pero ¿qué decir de la administración de los sacramentos, es decir, de la Santa Cena y de los bautizos? Por otro lado, también debemos de atender lo que es la consejería bíblica, tratar de ver contextualmente cada caso para tratar de aplicar el principio correspondiente. Por otro lado, también dentro del gobierno, como algunos lo han experimentado, pues tenemos que hacer lo que son las entrevistas para llevar a cabo las membresías y tratar de discernir en la gracia de Dios si hay una hora de gracia o no. Por eso a veces, o la mayor de las veces, procuramos ser un par de hermanos para que podamos, al menos 4, más el propio testimonio ya de la iglesia en general, llegar a una conclusión. Y algunas veces, tengo que ser honesto, tenemos que participar también de las decisiones materiales, como es el caso de cambiarnos o no de local. Es necesario dar una opinión porque hay hermanos fieles que nos apoyan en cuestiones materiales, cuestiones de necesidad de atender a los necesitados. Son hermanos fieles dentro de la iglesia que normalmente están apoyando para muchas áreas de este tipo, pero habrá unas donde es necesario que nosotros podamos participar en la decisión. Estos son los aspectos, creería yo, más relevantes, y de ahí se desprenden. Me faltó uno sumamente importante: el proceso de disciplina. El proceso de disciplina, que es algo que es sumamente importante dentro del gobierno porque permite que la santidad de la iglesia se mantenga. Y con esto, por supuesto, uno de los aspectos que están dentro de la complacencia del Señor. Cada uno de estos aspectos, como puedes ver, son muy importantes y cada uno involucra tiempo, responsabilidad, oración, en fin, una serie de cosas para poder llevarlas a cabo. Todas son importantes, obviamente hay dos más importantes como lo vemos aquí, básicamente hablando de la predicación y la enseñanza, y luego pues todos los demás aspectos. Ahora, pero he añadido uno más que creo que debe de ser muy importante, y esto lo puedo decir a la luz de 1 Timoteo 3:10, cuando dice: y aquel que ha sido probado, si ha sido probado y ha sido hallado irreprensible, entonces ejerza. Es decir, hay tiempos de prueba. Y yo añadiría que todo hombre que gobierne bien, cuando llegue a haber algún peligro dentro de su iglesia, debe de permanecer al frente de su iglesia. Entonces ese es alguien que gobierne bien. Puede haber alguien que predique muy bien, que enseñe muy bien, pero a la hora de venir el lobo, huye. Señor Jesucristo lo dice de la siguiente manera: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces es necesario que sea probado dentro del desarrollo de su gobierno. ¿Qué significa que los ancianos que gobiernan bien, dice Pablo, deben recibir doble honor? Ya habíamos visto por eso el contexto de lo que viene hablando Pablo. Las viudas, ya entendimos que es honor, significaba básicamente considerarlas
respetarlas y sustentarlas. Pero Pablo ahora habla de un doble honor. Vamos a tratar de entender qué es lo que se refiere Pablo de que deben recibir un doble honor. Iba a comentar de Juan Calvino, pero voy a seguir porque no estaba muy de acuerdo. Hay diversas posturas con respecto a esta expresión, doble honor, pero yo creo que la que más se apega en nuestro contexto es, por un lado, aquellos que ejercen el oficio de ancianos, decíamos, por ejercerlo, deben tener un honor, punto. Es pastor, tiene autoridad. ¿Quién se la dio? Dios, ¿no? Quinto mandamiento. Pero además sabemos que vino de parte de Cristo, quien lo constituyó. A cualquier pastor debe ser honrado. Pero un doble honor cuando sirven con mayor empeño, esfuerzo y excelencia. Ellos son los que entonces deben recibir un mayor reconocimiento por parte de su congregación. Cuando Pablo dice doble honor, no está hablando en términos matemáticos, no quiere expresar, sino quiere expresar mucho o un mayor respeto para los pastores que tienen una mayor entrega en el ministerio, un mayor reconocimiento a los pastores que tienen una mayor entrega en el ministerio. Por otro lado, tampoco está diciendo el apóstol Pablo que deben recibir exactamente el doble de salario que un anciano normal. No está diciendo eso, aunque sí puede recibir una mayor remuneración que aquellos ancianos que no trabajan con la misma diligencia o que no trabajan, y este punto es importante, que no trabajan de tiempo completo. Así entonces, Pablo quiere que los miembros de la iglesia reconozcan de forma particular el trabajo que están llevando a cabo los ancianos, ya que una vez que pueda ser analizado, valuado, así como los requisitos que habíamos hablado en el capítulo 3 de los ancianos, una vez valuado, entonces eso puede producir en el corazón alegre, el poder dar con libertad para el sustento de los ancianos. Una forma en la que podemos ver, de acuerdo al texto que estamos estudiando, el notar esa mayor entrega en el ministerio es en aquellos que trabajan, y recordemos que es un arduo trabajo, es un esfuerzo constante en predicar y en enseñar. Y es un esfuerzo porque lleva muchas horas a lo largo de la semana, muchas horas, en predicar, en enseñar, tratando de entender el pasaje, tratando de entender lo que el Señor quiere hablarle a su iglesia. Ahora, ¿por qué es tan trascendente esto? Recordamos lo que nosotros vimos en el libro de los Hechos capítulo 6, cuando se constituyeron los primeros diáconos y veíamos que los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos la palabra particularmente por servir las mesas. No podemos. La palabra es uno de los dos aspectos más importantes en el desarrollo, junto con la oración, de acuerdo a los apóstoles, de los ancianos. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo que aquellos que, dice, sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar? Yo me haría la siguiente pregunta, ¿no acaso todos los ancianos deben de ser aptos para enseñar? ¿Por qué hace esta distinción ahora el apóstol Pablo? Y vamos a tratar de entenderlo. Por un lado, tenemos que decir, es cierto, todos los ancianos y pastores deben de gobernar y deben de ser aptos en algún grado para enseñar. Pero en una pluralidad de ancianos, que es el punto, en una pluralidad de ancianos, hay unos que tienen mayores dones para la predicación y la enseñanza y otros que tienen un mayor don para el gobierno de la iglesia. Y aquí quisimos hacer un pequeño paréntesis. Esto nos permite ver lo que decíamos en un inicio, la importancia de la pluralidad de ancianos. Ya dijimos cuántas cosas son importantes para gobernar una iglesia. Queremos una estructura sólida como iglesia.
Ya sabemos que abarca muchos conceptos, pero necesitamos una pluralidad de ancianos. Observa que nuestro versículo dice, los ancianos en plural que gobiernen bien, sean en plural. Ahora, no solamente vemos aquí que no se refiere a uno, que como ya lo hemos dicho, se corre el riesgo de levantar una persona autoritaria, una persona que no tengas nada que discutir si no hay alguien más con la cual pudieras apelar santamente. Es necesario una pluralidad de ancianos. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, para esto mismo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y levantases ancianos, plural, en cada ciudad. Pero ve las salutaciones, cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, a los filipenses, en la salutación inicial, cuando saluda a todos los obispos y diáconos que se encuentran en la iglesia. Pluralidad. Debemos entonces seguir pidiendo. Es una carga de oración que lo hemos visto una vez, bueno, cuando lo hacíamos presencialmente, pero ahora lo han visto ustedes en nuestros WhatsApps corporativos de oración, que gracias a Dios, y por eso yo les diría, no se cansen de ver la carga, es necesaria, es indispensable. Ahora, cuando uno ve esto, recuerda, tampoco se trata de decir, bueno, sí es cierto, ya urge entonces que se levante, no es en el tiempo. Bueno, si ya ha hecho todos los requisitos establecidos, pues adelante, y ha sido, ¿verdad?, probado, ha sido mostrado irreprensible, entonces solo nos falta el reconocimiento de la iglesia y vámonos, se le imponen manos. Si no, hay que seguir intercediendo para que aspectos que necesitan hermanos sean añadidos por el Espíritu de Dios, sea cualificado por el Señor. Entonces, aquellos pastores que trabajan arduamente en la predicación y enseñan en las Escrituras y que incluso, como lo hemos dicho, lo hacen de tiempo completo sirviendo en la obra de Cristo. Estos son los que deben ser recompensados, y no solo diciéndoles o mostrándoles nuestro aprecio, que es bueno, no solamente mostrándoles nuestro respeto, que Dios lo demanda, sino también dándoles un buen salario. Dándoles un buen salario. ¿Por qué? Por su completa dedicación a la obra del reino, porque de lo contrario sabemos que Satanás va a tratar de una y otra manera de distraerle de lo que hemos dicho, todos los asuntos que tienen que ver con el gobierno de iglesia. Ya nada más decíamos, nada más piensa en tener que estudiar, concentrarte, pero también tener que pensar en ¿y cómo le voy a hacer para pagar la siguiente renta? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la luz, el teléfono, el sustento para mis hijos? Ya no tengo para la mayoría de los que hoy forman parte de iglesias bíblicas, pues dan escuela en casa, necesitan libros, necesitan cuadernos, necesitan una serie de cosas para la instrucción de sus hijos. Y eso se compra con dinero. Entonces necesitan un buen salario. Ahora te das cuenta por qué hice la introducción al principio, para que pueda yo hablarlo con libertad y nadie sea suspicaz y diga, ya entendí por dónde va. No, no has entendido entonces nada. Por eso queríamos, sin prejuicio, oír la voz de Dios y hacer lo que corresponda para Él. Entonces, muy cuidadosos de atender esta instrucción del apóstol Pablo. Ahora, después de habernos dado Pablo, ¿qué es lo que él desea que analicemos, que observemos en esos que gobiernan bien? Da un fundamento con respecto a la parte económica. Y el fundamento está en el versículo 18, si quieres acompañarme. Sustento de la palabra de Dios. Versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Solamente para lo que te decía antes, yo decía, tenemos que orar, ¿no?, para una pluralidad, porque la iglesia está creciendo por la gracia de Dios. Se añaden los que están siendo salvos por la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con infelices pecadores, ¿no? Todo muy bien. Necesitamos pastores, pero ahora vemos, necesitamos en un momento dado tener presente, ahora ya te das cuenta, no es por mí, sino es por la obra de Dios cuando se presente la pluralidad y la necesidad correspondiente. Puede haber 2, puede haber 3. Ahora esperemos ser una congregación de 1000, con 10, 15 pastores,
5 diáconos, una iglesia sólida en el Señor. Pero, y ahí es donde entonces sí podemos apreciar este tipo de textos. Digo, apreciar más en cuanto a su necesidad. La Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Con respecto a la primera parte del versículo, Pablo está citando Deuteronomio 25, versículo 4. De manera similar, decíamos que no solamente era un problema en la iglesia de Éfeso, sino también en la iglesia de Corinto. Y vamos a ver cómo lo usa de manera similar en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 10. Obsérvalo. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero fíjate lo que sigue diciendo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Te decía que es muy seguro que el apóstol Pablo estuviera observando algunos aspectos que se estuvieran dando en diferentes iglesias. Ahora vemos que la ley en el Antiguo Testamento mandaba que los bueyes que trillaban el grano tenían derecho de comer de él. Sus dueños, en pocas palabras, no deberían de ponerle bozales, o es decir, no deberían amordazarlos. Esto para que ellos pudieran comer, para que pudieran llevar a cabo ese derecho. Ahora, partiendo de esto, la idea sería esta: Dios estableció que los animales que trabajan para proveer alimento físico para otros, dice el Señor, ellos también deben ser alimentados. La implicación sería la siguiente: si esto es cierto para los animales, como le dice a los Corintios, cuanto más para aquellos que proporcionan alimento espiritual a las ovejas del Señor deberán ser provistos. ¿Cuánto más? Ahora, en ese tipo de textos, la verdad es que vemos la bondad de Dios, no solamente para con nosotros, vemos la bondad de Dios para con toda su creación, ya que a través de este tipo de principios el Señor nos permite discernir cosas muy concretas, muy específicas, que nos ayudan a entender aspectos económicos como el que ahora estamos hablando. Por un lado, nos ayuda a discernir que todo obrero, y aquí podemos decir, sea el propio trabajo del buey, como lo hemos visto, tiene derecho a su alimento, o como cualquier obrero común, no también tiene derecho a su salario, o cualquier ministro de Dios. Todos ellos tienen derecho a participar de los frutos de su trabajo. Por eso ese texto de Corintios no podía faltar para poder entender la responsabilidad que tiene la iglesia para con los ministros. Ahora, yo creo que con ese texto del Antiguo Testamento, como dice Pablo aquí, de las Escrituras, como le llaman, sería suficiente. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo fortalece el principio anterior cuando lo vincula con las palabras del Señor Jesucristo, que dice: digno es el obrero de su salario. Ahora, ¿por qué te digo que las vincula? Porque estas palabras las encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas la cita en el capítulo 10, versículo 7. No solo Lucas, Mateo también habla de ellas en el capítulo 10, versículo 10. Solo hay una pequeña variación. En Lucas dice: porque digno es el obrero de su salario, y en Mateo 10:10 dice: porque el obrero es digno de su alimento. Pero el principio sigue siendo el mismo. Aquellos que tienen el privilegio de poder participar, de poder ver la salvación de las almas, deben tener también lo suficiente para vivir. Ahora, es interesante, pero varios de los comentaristas llegan a una interesante conclusión. ¿Cómo es que Pablo, si tú recuerdas la conversión de Pablo, capítulo 9,
pues fue una revelación muy particular. Digamos, Pablo ya no lo escuchó en ese momento al Señor Jesucristo en esa parte. ¿Cómo es que lo está citando o cómo apela o vincula las palabras del Señor? Hay 4 respuestas, solo tomo 2 de las que al menos me agradaron más. La primera, que es la que creo que es común denominador, es que recordemos que había una interrelación, sí, entre Pablo y Lucas, al punto que fue Lucas quien lo acompañó en su primer encarcelamiento en Roma. El punto es el siguiente, dicen algunos, es muy probable que el Evangelio de Lucas ya estaba terminado y el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de leerlo. Suena bien. Y la otra, que tampoco suena mal, es que Lucas fue el escriba del apóstol Pablo en las cartas o en la carta a Timoteo, y esto a la luz de 2 de Timoteo 4, versículo 11, en la primera parte donde dice, solo Lucas está conmigo. No es muy difícil por la preparación que tenía el médico amado. De cualquier manera, Pablo está respaldando esta enseñanza con las palabras autoritativas del Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Respecto a qué? A dar un justo pago a los ministros del Evangelio. A la luz de este texto vemos un énfasis en cuanto al respeto que merecen los ancianos, fieles, diligentes, como lo hemos dicho, lo cual incluye un salario justo. Y ahorita vamos a llegar al punto de lo práctico para entender y qué es un salario justo. ¿Hasta dónde? Para aquellos que se dedican a la obra completa del Señor. Es interesante cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puede darnos estas instrucciones que son necesarias para seguir restaurando el liderazgo, como lo decíamos, para seguir teniendo una iglesia sólida, una iglesia que tenga hombres verdaderamente dedicados a la obra del reino. Pero es curioso ver que el apóstol Pablo, durante un tiempo, recordamos que él había decidido sustentarse a sí mismo su ministerio evangelístico. Durante un tiempo determinado, él lo determinó. Y esto lo hizo, como lo hemos leído, a través de su oficio, que era la elaboración de tiendas. Y solamente para darnos una idea de esto, podemos ir a Hechos, capítulo 20, para ver cómo lo menciona el apóstol. Hechos 20, versículo 34 y 35. Pablo era un tipazo espiritualmente hablando. Antes vosotros sabéis, Hechos 20, 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces era un hombre que se sustentaba a sí mismo. Y hace rato les decía, esto no implica en absoluto que alguien que se pueda sustentar en un momento dado y no ser gravoso a la iglesia tenga un grado de mayor espiritualidad, el que tiene también la honrosa posición de recibir del sustento de la iglesia. Espiritualmente no hay diferencia. Ambos tienen el mismo estándar espiritual. Sí, porque uno podría decir, ay, pues Pablo, y entonces todos los que sean como Pablo tienen un grado. No, en ese sentido, no. Ok. Ahora bien, vamos a tratar de ir aterrizando todo lo que hemos ido viendo para que lo podamos ver un poquito más cerca como iglesia, como congregación. Primero, tengo que decir que al considerar la bendición que representan los pastores fieles dentro de una iglesia, simplemente debemos verlo esto como una, y que quede muy claro, una manifestación muy clara del amor de Cristo por su iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo.
¿Quién pone los pastores? ¿Quién los constituyó? Cristo. Es una manifestación de la misericordia, gracia y el cuidado que tiene Cristo para con su iglesia. La conclusión lógica que podemos obtener de este pasaje es que Pablo desea que los miembros cumplan con gratitud, punto importante, los deberes hacia sus pastores. Pero entonces la pregunta, ¿cómo podemos cumplir con los deberes hacia nuestros pastores? ¿Cómo podemos cumplir con nuestros deberes, con los pastores? Y para esto quiero ser muy honesto, voy a dedicar mi estructura de estas aplicaciones a la del pastor. Voy a utilizar la estructura del pastor Nehemías Cox, posiblemente uno de los que diseñó o que participó en el diseño de nuestra confesión de fe de 1689. Él lo estructuró en 4 puntos fundamentales, que es el amor, que es la sumisión, que es la oración y que es el sustento. Vamos a tratar de desarrollarlo bajo esa estructura del hermano. Creo que es buena, creo que contempla los aspectos más importantes que debe de tener una iglesia para con respecto a sus pastores. Amor. Por eso te decía, si yo no tengo en cuenta la implicación de lo que es el trabajo verdadero de un anciano que gobierne bien, entonces estamos hablando cosas como que pides mucho. Pero a la luz de la responsabilidad, entonces tiene sentido todo lo que hemos venido platicando. Entonces, el pastor merece que la congregación le honre, lo cual implica, lo hemos dicho una y otra vez, respeto, pero este respeto debe nacer del amor. Pero a menos que podamos entender la responsabilidad que se tiene bajo los hombros cada uno de los pastores, es entonces que podemos tener un mayor aprecio y un mayor amor, y no solamente porque Él nos pida o nos demande algo, entonces yo debo hacerlo. No, debe de nacer ese respeto del amor. Ahora alguien podría decir, creo que me estoy excediendo un poquito. Vamos a ver que no nos estamos excediendo. Primer punto, recordemos, contexto, evidentemente muchos estaban menospreciando en aquellos días a los líderes de las iglesias. Pablo viene a ordenar todo esto. Recordándoles algo, pues ¿quién les constituyó a sus ancianos? Pues Cristo, Efesios 4:11. Pues Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hombre, trátenlos con ese entendimiento, pero no solo eso, como si yo mismo fuera y les atendiera y les cuidase. ¿O no dice así Mateo 10:40 cuando dice, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, dice el Señor, recibe al que me envió? Oh, bajo qué privilegio. Tiene sentido entonces la demanda que hace el apóstol Pablo. Por eso la insistencia. Ahora, ya con más claridad lo podemos ver en la exhortación que le hace a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23. Con esto quitamos toda suspicacia con respecto a el amor que es necesario para el respeto de los ancianos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice la Escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de Cristo. ¿Demanda del hombre? No, es demanda de Dios. Entonces, obviamente tenemos que crecer en todos estos aspectos. Unos, los que estamos gobernando, muchos aspectos de los que yo he mencionado. Porque yo decía, yo no puedo decir, Paloma excelente, hombre, este es el hombre excelente. No, en absoluto. Al contrario, veo cada vez más mi necesidad conforme veo más la responsabilidad. Pocas palabras, la responsabilidad está así y yo digo, yo estoy así. Así que necesito una gracia muy especial para poder cubrir todo eso. Se necesita. Pero por otro lado, no solamente es un respeto a medias, se necesita verdaderamente entender ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones para que pueda fluir también hacia el respeto
al liderazgo, quien quiera que sean en su momento. Ahora, tema interesante, viene el punto donde las iglesias bíblicas de manera natural exhortan y amonestan. Viene el momento donde los pastores tienen que exhortar y reprender algún tipo de pecado. Pero esto no debe hacer que sean amados menos. Ahora, esto no sucede cuando la persona entiende lo que ha experimentado de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, valora su salvación por un lado, y por otro lado sabe que cuando alguien le exhorta le está ayudando a su santificación. Oye, mira, estás actuando con esa manera pecaminosa, ten cuidado, te puede llevar a esto. Y entonces lo toman más bien con gratitud, lo toman con agradecimiento. Qué lindo es esa actitud, cuando no estás contendiendo con las palabras. Pero para que lo podamos entender, como yo decía en las palabras, o en un ejemplo del hermano Nehemías Cox, él da el siguiente ejemplo que me parece muy, muy interesante. Él dice, nadie va a odiar a su médico por haberle dado un remedio amargo para salvarle la vida. O bien, nadie va a odiar a un cirujano por hacer una operación dolorosa para preservarle la vida o algún miembro, si es que hubo la necesidad de una incisión para sacar algún tumor y que el brazo pudiera seguir funcionando, o que en un momento dado inclusive tuviera que ser amputado. Entonces es interesante lo que comenta, o el ejemplo que nos da aquí. Así es como se debe recibir la exhortación. Por lo tanto, un fiel cumplimiento del deber de un ministro no debe de disminuir el amor de la iglesia hacia él. Recordemos el proverbio que dice, Proverbios 27:6, porque fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. El que reprende a su prójimo hallará más gracia que el que lisonjea con su lengua. Eso es lo que produce cuando se exhorta a un sabio o a un cristiano. Segundo punto, decíamos 4, voy a procurar no excederme en el tiempo. Segundo punto importante, la sumisión. La sumisión es otro aspecto que refleja sin duda alguna lo que es el respeto a la autoridad pastoral. Y es una sumisión que va acompañada de la obediencia. Ahora, podemos citar algunos textos que nos ayuden a entender la necesidad de someternos a nuestras autoridades, pero me voy a ir al específico y que conocemos la mayoría. Tener una actitud de sumisión y obediencia para los pastores. Hebreos 13:17 así lo dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces es algo específico, podía citar Efesios 5:21 y otros textos, pero con ese es suficiente. Ahora, cuando uno lee ese texto, de una manera natural dices, ¿qué debo hacer? Pues debo obedecer, ¿no? Si alguien entiende un texto así de claro, no necesita realmente ir a sacar 20 comentarios para decir, oye, ¿qué es lo que quiere decir aquí de obedecer y sujetarse? Pero tenemos que hacer una santa aclaración, que no estamos hablando de una sujeción o una sumisión ciega. De hecho, es algo que nosotros sí insistimos en esta iglesia, que la sujeción siempre va a ser de la mano en la obediencia directa a la palabra de Dios. Nunca vamos a pedir nada que vaya en contra de la palabra y que por supuesto lleve a quebrantar algún tipo de mandamiento. Nunca lo vamos a hacer. Y si alguien lo hace, pues no le hagas caso. Estamos totalmente de acuerdo. No se puede obedecer cuando alguien me pida algo que vaya, y nuevamente que te quede claro, cuando alguien te pida algo que vaya contra la palabra, la ley moral de Dios. Porque puedes decir, es que está ligado a mi conciencia, pues por conciencia no puedo hacer esto. Pues sí, nada más que lo que te estoy pidiendo solamente es que muevas la silla del lado derecho. No me digas que eso es transgredir la ley. ¿Sí me explico? Pero puede ser la fantasía de decir, no, es que no puedo porque está la hermana fulanita. Ok, entonces ponla de aquel lado. No, no puedo por esto. Espérame tantito, eso se llama desobediencia. No hay nada moral, ¿verdad?, que se esté transgrediendo, simplemente hay necedad, obstinación en la persona. Ok, entonces, con ese entendimiento de que nunca se va a transgredir, ni tampoco vamos a inventar nuevos mandamientos, no lo vamos a hacer. Entonces se trata de una obediencia, ¿qué? A la palabra de Dios.
Ahora, por otro lado, cuando por alguna conducta decíamos pecaminosa, también se vea la necesidad de no solamente exhortar, sino disciplinar, decíamos que se debe de actuar también con sumisión y humildad. ¿Qué refleja esto cuando alguien lo recibe así? Pues refleja el carácter de Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde. Refleja el carácter piadoso de un hombre de Dios. Refleja ser, como dice la Escritura en Efesios también, que es uno de los aspectos que implica la llenura del Espíritu Santo, es la sumisión. Entonces implica muchos aspectos que tienen que ver con un carácter piadoso. Y yo daba el ejemplo simplemente de Pedro cuando exhorta a Pablo, lo vemos eso en el libro de Gálatas, cuando lo reprende porque estaba en simulación arrastrando a otros creyentes, dentro de ellos Bernabé, lo empieza a exhortar y le empieza a decir que estaba actuando de manera incorrecta, porque estaba siendo hipócrita. Por un lado comía con los gentiles, pero luego se retraía, etc. Pero el punto es que jamás Pedro se le ve una reacción o nos refleja, en ese momento tuvieron un desacuerdo y No, se refleja, lo único que alcanzamos a ver más adelante, un respeto de Pedro por Pablo. Así que hay que actuar así cuando corresponda a la exhortación por pecado o la disciplina. Pero la tristeza es que muchos otros más bien actúan diferente, no reciben la amonestación, empiezan a argumentar y como lo hemos dicho, se tratan de ser sabios en su propia opinión. ¿Qué es argumentar? Pues te dan 20 explicaciones, ya pecó, pero no puede decir sí pequé, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces no entienden y empiezan a argumentar, no, es que no era mi intención, es que no, mira, espérame, te lo voy a volver a explicar, es que no, déjame te explico. Sí, bueno, sí lo dije, pero no lo dije así. Espérame, lo dije, pero en mi corazón no era eso. Argumento tras argumento. De verdad, el necio cuando calla, ahí aplica bien, es contado como sabio. Shh, guarda silencio y escucha la reprensión. Te hará sabio, en lugar de endurecerte y ser necio y discutir algo que dices, es tan sencillo entender lo que te están hablando, arrepentirte, confiar en Cristo y seguir adelante. Eso es lo que debemos hacer. Pero la persona necia se empieza a endurecer más y más en su corazón y muchas veces después de eso, ¿en qué termina? Se van en pos de sus ídolos, en pos de los deseos necios de su corazón. No aceptan la reprensión. Un caso muy sencillo con respecto a la sumisión es, por ejemplo, cuando un hijo no recibe la amonestación por parte de su padre, ¿no acaso esto es una desobediencia? Y si es una desobediencia, ¿no es una transgresión al quinto mandamiento de la ley de Dios? Si un hijo no obedece a su padre. Entonces, si lo ves así de sencillo, si lo quieres aplicar así, entonces ve, por ejemplo, cuando un creyente rechaza la amonestación de un pastor, ¿cuál sería la diferencia? El hijo, si no recibe, está en desobediencia. Y el creyente, cuando no recibe, hablando algo que es, nuevamente estamos siendo congruentes a la palabra de Dios, no un invento, no una necedad, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto a eso, entonces no hay ninguna diferencia, también puede caerse en la transgresión. Tercer punto, la oración. Y este punto va a tener nuevamente relevancia. A mí me preocupa en lo personal más si alguien me dice, oye, de los 4 ahorita, ¿cuál más necesitas? La oración urge, es más necesaria. Forma parte también de manifestar nuestro respeto, la consideración del respeto y la consideración del pastor. También es por medio de abundante oración. Pablo continuamente, recordemos, pedía que se orara por él, que el Señor le concediera que al abrir la boca pudiera dar a conocer los misterios del Evangelio. Una y otra vez pedía a las iglesias. Por lo tanto, Pablo no era suficiente. Pablo sabía que dependía de Dios. Pero ¿qué decir? ¿No Pablo también pedía que él fuera fortalecido? Entonces, si un hombre tan lleno de dones espirituales, como era el apóstol Pablo, necesitaba de que estuvieran orando continuamente por él, ¿qué será de pequeñitos hombres que no tenemos nada que ver con el apóstol Pablo en el tamaño espiritual,
y que por lo tanto, si él necesitaba así de oración, nosotros necesitamos así de oración, mucha más oración. Ya hemos visto, el gobierno de la iglesia no es cualquier cosa, es sumamente abundante y cada aspecto es muy relevante. Hablas de eternidad, hablas de almas eternas, hablas de o se van al infierno o se van a la gloria con el Señor. Entonces toda decisión tiene trascendencia como para que estemos dependiendo de Dios. Nadie o quién es suficiente para estas cosas. Pero no solo eso, también somos tentados como cualquier persona. Podemos ser tentados. Necesitamos también gracia de Dios para poder librar nuestras tentaciones. O qué decir para la preparación de un sermón. También necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele qué es lo que quiere hablar a su iglesia. Por tanto, necesitamos más continuamente que lo tengan presente para que lejos de caer, nosotros sigamos siendo conformados a la imagen de Cristo, porque entonces aplica que como es el sacerdote, es el pueblo, y ustedes van a ver el buen ejemplo, fruto de las oraciones que están levantando al Señor. ¿Te das cuenta? Pero si es así como, bueno, pues ahí a ver cómo la libran, a ver cómo le hacen, créeme que no es nada sencillo. Necesitamos oraciones por las luchas. ¿Sabían que los lunes a veces todos los que compartimos hay desánimos? Y no soy el único. Todos los hermanos que tenemos en medio de nosotros experimentan lo mismo, porque no sabemos si es un aguijón del Señor para mantenernos aplastaditos, bien tranquilos, pero padecemos desánimos, no depresiones. Desánimos, o sea, te sientes inútil, para que me entiendas, te sientes insuficiente, necesitamos oración, oración por la santidad, oración por nuestra familia, que nuestra familia camine y que sea ejemplo también de la Grey, que cuando alguien me pregunte diga, es que veo un buen modelo con tus hijos, veo un buen modelo con tu esposa, y no que esté con tanto conflicto de que si mi hijo grande ya no quiere, imagínate, otra vez, quizás yo no caigo, pero si cae uno de mi familia, te das cuenta también que puede suceder. Las consecuencias son delicadas. Hermanos, tener un ministro fiel implica la ayuda especial del Espíritu Santo. Y yo recordaba entonces la asistencia de Aarón y Hur cuando sostenían las manos ¿de quién? De Moisés. Mientras ellos le levantaban los brazos, ¿qué sucedía? Prevalecían contra los enemigos, pero cuando se cansaban, prevalecía el enemigo contra ellos. Nosotros necesitamos que estén levantando continuamente las manos. Hermanos, de verdad, hay que luchar contra la humildad, de que seamos cada vez más humildes, contra el orgullo, que se ha aplastado 100% en la vida de todo pastor. Todos esos aspectos tenemos que seguir reprendiéndolos por medio de la intercesión. Mientras dependamos del Señor y no nos apartemos de su palabra, orando con perseverancia por los pastores, podría darte este resumen muy concreto y muy real. Cristo es glorificado, la iglesia es edificada y los incrédulos son salvados por la gracia de Dios y añadidos a su iglesia. ¿No es esto el avance del reino? ¿Qué más quisiéramos? Una iglesia conformándose verdaderamente a la iglesia de Cristo, mientras se van añadiendo muchos a su iglesia. El último punto del cual hemos comentado, que creo que esto ya nada más es la parte aplicativa, cómo podemos hacerlo. La iglesia tiene, ya lo hemos visto, la responsabilidad de sostener económicamente a los pastores, lo hemos dicho, de la manera más digna posible. Un buen salario, lo suficiente, pero lo suficiente ¿para quién? Sería la pregunta, porque dices, pues lo suficiente para fulanito, a lo mejor es A, pero para sultanito es B, y para perenganito es C, porque pues, el calzado no veo que sea nada mal. Entonces, para tratar de tener un buen discernimiento de qué es lo necesario, yo te podría decir lo siguiente. En la medida que el Señor bendice a la congregación, en la medida en que el Señor prospera la iglesia, es en la medida que deben de compartir con el pastor. ¿Suena bien? Ok, ahora vamos a plasmarlo más sencillo. Si el común denominador de la iglesia es clase media, ¿cómo debe de vivir el pastor? ¿Como clase alta? ¿Como clase media?
Oye, ¿debe de vivir como clase baja? Espérate. No, no, ¿verdad? Debe de vivir como clase media. Ahora, pero la congregación es de clase baja, por decirlo, pobre. Es una congregación humilde. ¿Cómo debe de vivir el pastor? Si la mayoría del pueblo, la mayoría es gente humilde. El pastor debe de vivir en ese nivel de humildad, no más. Y el pastor debe de tener pleno contentamiento que el Señor lo puso ahí, ¿verdad? En su providencia y gozarse en el Señor. Y va a tener unos tenis tan sencillos como los tuyos y quizás use continuamente el mismo pantalón de mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios demanda. No estamos así. Pero imagínate que seamos una iglesia, por otro lado, que estemos con un estándar económico súper mega bueno y resulta ser que nuestros ministros están como en clase baja. ¿No es incongruente? Sumamente incongruente. Porque además no estamos preocupados en la abundancia de fulano o mengano. Y muchos saben, nos tiene sin cuidado. Pero oye, no solamente es la abundancia. ¿Cuántas cosas innecesarias te permite el dinero en abundancia? ¿Te digo cuántas? Bueno, ¿sí o no? Ok. Y por otro lado, este hombre está viviendo así como verdaderamente al ras. Oh, no le falta que comer, ¿no? Y ya con eso. Por eso es la exhortación del apóstol Pablo, porque se estaban descuidando. Y hay gentes que llegaron a pensar, no, tiene lo necesario, No, sí tiene para comer. Oye, pero ¿ya viste dónde vive? Oye, ni siquiera tiene techo. Oye, espérame. ¿Ya viste el palacio del otro hermano? ¿Qué incongruencia? Por eso Pablo está dando instrucciones precisas de cómo debemos hacerlo. Uno de los textos que creo que nos ayudan mucho a entender esto está en Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, haga partícipe de toda cosa buena. Dentro de ello obviamente es las posibilidades de ayudar. Por eso decía, en el promedio de lo que sea la iglesia. No solo debe entonces ser sostenido, sino que tiene que ser una remuneración justa, de tal manera que puedan disfrutar junto con ellos de toda cosa buena, ¿no? De aquel que te ha ministrado la palabra de Dios. Cuando el pastor cumple su responsabilidad y la iglesia cumple la suya, el Señor Jesucristo gobernará sobre nosotros y lo que por gracia hemos visto hasta el día de hoy, todo lo que hagamos será prosperado. En las palabras que dice Josué, el Señor a Josué capítulo 1 versículo 7.